Algo poderoso y aterrador sucedió en la historia de la humanidad, y casi nadie habla de ello. Ángeles que cayeron, gigantes que sembraron el caos en la tierra, un diluvio como castigo divino y una batalla espiritual que sigue ocurriendo en este mismo momento. Quizás pienses que son solo relatos antiguos, pero la verdad es que las señales se están repitiendo, y si no entiendes este mensaje ahora, puede ser demasiado tarde. La Biblia revela secretos ocultos que explican los eventos más oscuros del mundo espiritual y cómo impactan tu vida hoy. Existen fuerzas que quieren alejarte de la verdad, y por eso estás aquí. Pero antes de continuar, mira esto. Muchas personas ven nuestros videos pero no están suscritas al canal. Si quieres fortalecer tu fe y recibir revelaciones que pueden transformar tu vida, suscríbete ahora y activa la campanita, porque los próximos minutos pueden abrir tus ojos de una forma que jamás imaginaste. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un simple estudio bíblico, es una revelación espiritual profunda que puede cambiar tu destino eterno. Comenzamos. Hubo un tiempo en que los cielos y la tierra estaban en perfecta armonía, donde la voluntad de Dios era la única ley que regía la creación. Sin embargo, la historia nos cuenta sobre aquellos ángeles conocidos como vigilantes, enviados para velar por la humanidad, que se dejaron llevar por la belleza de las hijas de los hombres. En un acto de rebeldía, ignoraron la voluntad divina y descendieron a la tierra, rompiendo la barrera entre lo celestial y lo terrenal. Su caída no fue solo física, sino espiritual, pues con ella trajeron la desobediencia, la corrupción y una sombra que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Pero, ¿qué llevó a estos ángeles a desafiar el orden divino? La Biblia nos advierte sobre los peligros de alejarnos de la guía del Espíritu, de ceder a deseos que nos apartan de la sabiduría de lo alto. En el libro de Enoc, un texto que complementa este relato, se menciona que estos ángeles sellaron un pacto entre ellos para tomar esposas humanas, conscientes de que su acto traería consecuencias. Así como los vigilantes cayeron por su deseo incontrolado, nosotros también enfrentamos pruebas en nuestra vida, donde la tentación nos seduce con promesas de placer, pero siempre a un alto costo. El poder de la elección es un regalo de Dios, pero también una prueba. Los vigilantes eligieron desafiar al Creador y fueron consumidos por su propio error. Esta historia nos recuerda que, sin la dirección divina, corremos el riesgo de alejarnos del propósito para el que fuimos creados. La fe, la oración y la obediencia a la voluntad de Dios son nuestras armas para no caer en la misma trampa. Pero la historia no termina aquí. Lo que vino después de su caída fue aún más aterrador. Cuando los vigilantes tomaron mujeres humanas, el resultado de su unión fue algo que la tierra jamás había visto antes. Los Nefilins, gigantes de gran poder, criaturas imponentes y despiadadas, eran seres híbridos, sin un verdadero lugar ni en el cielo ni en la tierra, y su existencia se convirtió en un reflejo de la corrupción que había invadido el mundo. Estos colosos, dotados de una fortaleza sin igual, comenzaron a oprimir a los hombres, a someterlos bajo su dominio y a esparcir el caos. No solo fueron guerreros temibles, sino que su influencia llevó a la humanidad a alejarse aún más de la luz de Dios. Pero el problema no era solo su poder, sino la perversión de su naturaleza. Se dice que los Nefilins no solo devastaban la tierra con su violencia, sino que también introdujeron conocimientos oscuros y prohibidos, enseñando a los hombres la guerra, la hechicería y prácticas contrarias a la voluntad divina. El mundo se convirtió en un lugar de pruebas constantes, donde la esperanza y la fe parecían desvanecerse. La maldad había alcanzado un punto insoportable, y el clamor de los justos llegó hasta el cielo. Y entonces, el Señor decidió actuar. No podía permitir que la humanidad, creada con tanto amor, se perdiera completamente en la oscuridad. Su sabiduría nos muestra que hay un límite para la maldad y que, aunque pareciera que la injusticia reina, el juicio de Dios siempre llega en el momento perfecto. Así como en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a situaciones donde el mal parece prevalecer, debemos recordar que Dios nunca está ausente,
Pero ¿cómo acabar con una raza tan poderosa sin destruir la humanidad junto con ellos? Cuando la corrupción de la humanidad y la violencia de los Nephilims alcanzaron su punto máximo, Dios, en su infinita sabiduría, decretó un juicio inminente. El mundo, sumido en el caos, se había apartado de la luz y de la fe, olvidando el propósito para el que fue creado. Pero en medio de la oscuridad, había un hombre justo, Noé, un hombre que aún caminaba con Dios, que escuchaba su voz y vivía según su voluntad. A través de él, el Señor mostró su misericordia, preparando un camino de salvación para la humanidad. El mandato fue claro: construir un arca, un refugio de protección en medio de la tormenta que se avecinaba. Noé trabajó con esperanza, confiando en la promesa de Dios, mientras el resto del mundo lo ridiculizaba. Pero cuando la lluvia comenzó a caer y los mares se desbordaron, la burla se convirtió en terror. El poder del juicio divino se manifestó en el diluvio, purificando la tierra de la maldad. Los Nefilins, los hombres impíos, y todo lo que se había corrompido fueron arrasados por las aguas, dejando solo a aquellos que habían hallado gracia ante los ojos del Señor. Esta historia no es solo un relato antiguo, sino una advertencia viva. Cada día enfrentamos nuestro propio diluvio. Las pruebas, las crisis y las dificultades pueden parecer abrumadoras, pero la fe nos recuerda que en medio de la tormenta, Dios siempre provee un arca, una forma de protección y guía. Así como Noé confió en el Espíritu, nosotros también debemos mantenernos firmes, confiando en que cada desafío es una oportunidad de crecimiento y transformación. Pero el juicio no terminó con el diluvio. Quedaba un castigo pendiente para aquellos que habían causado toda esta destrucción. Los vigilantes, aquellos ángeles que descendieron y corrompieron la creación, no quedarían impunes. Dios, en su justicia, envió al arcángel Miguel, el gran guerrero celestial, para apresarlos y encadenarlos en las profundidades, donde esperarían el día del juicio final. Estos ángeles, que una vez brillaron con la luz del cielo, ahora estaban sumidos en la oscuridad, condenados por su propia desobediencia. Se convirtieron en un ejemplo de lo que sucede cuando se desafía la voluntad divina, recordándonos que ninguna rebelión contra el Señor queda sin consecuencias. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Así como los ángeles caídos enfrentaron su destino, cada uno de nosotros también es llamado a rendir cuentas por nuestras acciones. A veces, las pruebas de la vida parecen castigos, pero en realidad son oportunidades para corregir nuestro camino antes de que sea demasiado tarde. La oración y la comunión con el Espíritu nos ayudan a discernir la diferencia entre la corrección y la condenación, porque mientras haya vida, hay posibilidad de arrepentimiento, de redención, de volver a la senda que nos lleva a la paz y a la salvación. Este juicio también nos muestra la victoria del bien sobre el mal. Jesús nos enseñó que no estamos solos en la batalla espiritual y que, así como Miguel luchó contra los caídos, nosotros también tenemos un defensor en el cielo. La Biblia nos dice en Judas 1:6 que estos ángeles fueron atados con cadenas eternas, esperando su castigo definitivo. Esto nos recuerda que el mal tiene un fin y que la protección divina es real. Pero la historia no acaba aquí. Lo que sucedió con las mujeres humanas involucradas en este pecado también es un relato que pocos conocen. Mientras los vigilantes fueron apresados y los Nefilins destruidos por el diluvio, quedaba una parte de la historia envuelta en misterio. ¿Qué pasó con las mujeres humanas que se unieron a estos ángeles caídos? La tradición cuenta que su destino no fue menos trágico. Por haberse apartado del propósito de Dios, fueron condenadas a una existencia errante, alejadas de la luz y de la paz. Se dice que estas mujeres, transformadas en espíritus malignos, vagan por los mares, seduciendo a los navegantes con su belleza, solo para llevarlos a la destrucción. Este relato no es solo una historia de castigo, sino una advertencia sobre las consecuencias de alejarse de la voluntad divina. En la vida cotidiana, muchas veces somos seducidos por lo que parece hermoso a primera vista, pero que en realidad
nos aleja de la fe y del propósito que Dios tiene para nosotros. Así como estas mujeres fueron consumidas por su elección, también nosotros podemos caer en la trampa de los deseos erróneos si no buscamos la sabiduría y la protección divina. Sin embargo, el amor de Dios siempre nos da una oportunidad de redención. Aunque estas historias nos advierten sobre el peligro de la desobediencia, también nos enseñan que la oración, el arrepentimiento y la búsqueda del Espíritu pueden transformar cualquier destino. Aún en el peor de los caminos, la Biblia nos asegura que hay un camino de regreso a la salvación. Y hablando de caminos misteriosos, hay otro evento en la historia bíblica que nos lleva a una batalla que ocurrió después de la muerte de uno de los más grandes profetas, Moisés, el hombre que habló cara a cara con Dios, el líder que guió a Israel a través del desierto. Tuvo un final envuelto en misterio. La Biblia nos dice en Deuteronomio 34, 5, 6, que Moisés murió en la tierra de Moab, y que fue el mismo Señor quien lo sepultó, sin que nadie supiera el lugar exacto de su tumba. Pero lo que muchos desconocen es que tras su muerte, hubo una batalla en el reino espiritual. Miguel, el arcángel de la luz, y Satanás, el acusador, disputaron por su cuerpo. Judas 1:9. ¿Por qué tanto interés en el cuerpo de Moisés? Algunos dicen que el enemigo quería usarlo para engañar al pueblo de Israel, tal vez haciéndolos caer en idolatría. Otros creen que había un propósito mayor en los planes divinos para el cuerpo del profeta. Lo que es seguro es que esta historia nos recuerda que, incluso después de nuestra vida terrenal, hay una batalla por nuestras almas. La fe, la oración y la protección de Dios son esenciales para que podamos permanecer firmes en la luz y no caer en engaños. Miguel, con la autoridad de Dios, no discutió con el enemigo, sino que declaró: «El Señor te reprenda». Judas 1:9. Esto nos enseña que no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Jesús. Cuando enfrentamos pruebas, ataques espirituales o dudas, nuestra mejor arma no es el miedo ni la discusión, sino la confianza en la voluntad del Señor. Pero esta no es la única historia misteriosa relacionada con Moisés. Su legado sigue despertando preguntas y teorías que llegan hasta los tiempos finales. La historia de Moisés no terminó con su muerte. A lo largo de los siglos, su legado ha estado rodeado de misterio, con profecías y teorías sobre su posible regreso en los tiempos finales. En Apocalipsis 11:3-6 se habla de 2 testigos que vendrán con poder para profetizar, cerrar los cielos y convertir las aguas en sangre. Muchos estudiosos creen que uno de ellos podría ser Moisés, regresando con una última misión antes del juicio final. ¿Será que aún hay un propósito oculto para él en la historia de la humanidad? Esto nos lleva a una reflexión profunda. Dios tiene planes que trascienden nuestra comprensión. A veces, lo que parece el final es solo el comienzo de un nuevo capítulo en su voluntad. Moisés dedicó su vida a la fe, a la oración y a la obediencia, y su historia sigue impactando a millones hasta hoy. De la misma manera, nuestras vidas pueden ser instrumentos en las manos del Señor, dejando un legado de esperanza, sabiduría y transformación para las generaciones futuras. Así como Moisés fue guiado por el Espíritu, nosotros también somos llamados a confiar en la dirección divina, incluso cuando no entendemos el camino. La Biblia nos enseña que cada prueba, cada desafío, es parte de nuestro crecimiento en la luz de Dios, y al final, lo más importante no es cuánto conocemos de los misterios, sino cuánto caminamos en fe y en obediencia, porque al igual que Moisés, todos estamos en un viaje, y la verdadera promesa no está en la tierra, sino en la eternidad. Ahora que conoces estos misterios ocultos de la Biblia, dime, ¿crees que estos eventos tienen conexión con lo que está pasando en el mundo hoy? ¿Qué enseñanza te ha impactado más? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque estamos compartiendo verdades que pueden transformar tu vida espiritual. No te pierdas lo que viene. Y antes de irte, mira este otro video que aparece en pantalla.
Allí revelamos otro secreto bíblico impresionante que te ayudará a entender aún más el mundo espiritual. Nos vemos allí. Bendiciones.